Quiero, con la ayuda del Señor, hermano, continuar lo que estamos estudiando ya hace algunos meses. Y quiero hablarle hoy bajo el tema la altura de un discípulo. Estamos haciendo una serie que se llama Haciendo Discípulos. Pero sabe que cada discípulo tiene que tener una medida o una altura para que realmente sea considerado un discípulo fiel a Jesucristo. Y mi pregunta para ti en este día es esta: ¿cuánto mides? ¿Cuál es la altura que tienes hoy en día hablando en términos espirituales? Dios está esperando que cada uno de sus hijos tenga una altura específica. De hecho, una de las metas que nosotros tenemos como cristianos es crecer hasta la altura del varón perfecto. Observa lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. O sea, la expectativa es que lleguemos a algún lugar, lleguemos a una altura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay una plenitud en Cristo, y nuestra meta como discípulos de Jesús es crecer hasta llegar a la altura de la plenitud de Jesús. Y eso no significa que vamos a ser Dios. Eso significa que vamos a tener atributos, hermano, dirigidos por el Espíritu, producidos por el Espíritu, que igualan la actitud y las acciones que Jesús mostró cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Así que vamos a hablar un poquito sobre ese tema, la altura de un discípulo. Ahora, Jesús habló sobre este tema. De hecho, Pablo no fue el primero que mencionó el asunto de la altura de un discípulo, sino que Jesucristo habló sobre este tema en varias ocasiones con los discípulos y específicamente con sus apóstoles. Y sabe, Jesús estaba en la cumbre de su ministerio, en lo más grande, en lo más alto, y Jesús no usó la cumbre de su ministerio para alabarse, sino para traer una enseñanza no solamente teórica, sino una enseñanza práctica que nadie podía olvidar una vez que vieran lo que Jesús quería enseñar. Así que vamos a mirar hoy en el libro de San Juan, capítulo 13, específicamente lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es alcanzar la altura de un discípulo. Juan 13, versículo 1 dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, como dijo ahorita el pastor Gallegos, es la celebración de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces recordaban ellos que eran esclavos, habían pasado de esclavos a libres. Y anualmente hacían una celebración donde ellos recordaban ese momento memorable que Dios había hecho por ellos. Dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Es interesante que dice que Jesús sabía. De hecho, Dios me dio un mensaje de esto que lo predicaré en otro día, porque habla sobre una hora, el tiempo kairos de Dios. No era solamente el tiempo cronos, sino era un tiempo específico, profético, que estaba ligado a la misión de Jesucristo en la faz de la tierra. Y dice la palabra que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Dice: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, vamos a ver cómo es que Jesús los amó. No solamente fue un asunto de palabras, sino que Jesús le mostraba algo muy importante que era parte de su amor hacia ellos. Jesús los amó hasta el fin. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de unas horas Pedro iba a negar a Jesús en 3 ocasiones. Dentro de unas horas Judas Iscariote iba a entregar a Jesucristo, lo iba a traicionar para que fuera crucificado. Sin embargo, Jesús, aún sabiendo en su omnisciencia las decisiones, las actitudes que algunos de sus apóstoles iban a tomar, Jesús los amó hasta el fin.
Y por eso es importante, hermano, que entendamos que Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Dice el versículo 2, llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. En otras palabras, Jesús está con ellos, está cenando con ellos, está pronto por celebrar la fiesta de las Pascuas. Jesús los ama hasta el fin. Pero Jesús sabe que en medio de sus seguidores hay uno que está por entregarlo, por traicionarlo. Sin embargo, lo que Jesús sabía determinó lo que Jesús hacía. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús no estaba triste porque iban a traicionar los Judas, porque él sabía que eso era parte del plan para que él pudiera hacer lo que Dios lo llamó a hacer el Padre en ese tiempo preciso. Su hora había llegado, no había forma de evitar lo que Jesús iba a participar. Su hora había llegado. Déjame decirte, cuando tú sabes, hermano, las cosas que sabes de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, siempre es más fácil vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando tú sabes lo que sabes de acuerdo a la palabra de Dios, entonces puedes determinar hacer lo que Dios quiere. Nunca podrás hacer lo que Dios quiere si no sabes primero lo que Dios quiere que tú sepas. Y por eso constantemente estamos los domingos, estamos los viernes enseñando la palabra y otros días de la semana, porque es sumamente importante que cada cristiano, cada discípulo sepa lo que Dios espera de ellos para que ellos puedan cumplir el destino por el cual fueron creados. Ahora, no solamente Jesús sabía que su hora había llegado. Observa lo que dice el versículo 3 al 5 de Juan 13. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Jesús sabía que todo estaba bajo su control, estaba bajo su dominio. Él no estaba averiguando a ver qué iba a pasar. Jesús en su omnisciencia ya sabía su destino, conocía su identidad, conocía, hermano, cuando tú tienes una identidad en Cristo, entonces tú estás seguro. Jesús sabía, dice la palabra, Jesús, que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Por lo tanto, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahora, si usted lee ese versículo al principio y lo lee muy ligero, no se da cuenta de la magnitud de la importancia que está diciendo. Dice claramente que Jesús sabía que el Padre, Jehová Dios, había puesto todas las cosas bajo su dominio. Ahora, por favor, escúchame. Dentro del aspecto humano, porque recuerda, Jesús es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Parte del Dios trino, aleluya. Y la Biblia enseña, hermano, que ese no fue el comienzo de Jesús. Aunque Jesús tomó forma de siervo, tomó forma de ser humano, una naturaleza humana, la Biblia nos enseña realmente quién era Jesús y dónde estaba Jesús aún antes de la fundación del mundo. Y para eso quiero llevarlo al libro de Juan, ese mismo libro. En el primer capítulo, Juan habla sobre Jesús, el creador de todo. Recuerda, Juan dice: Dios le ha dado a Jesús todas las cosas bajo su dominio. Sin embargo, al principio del Evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después añade el versículo 3, por medio de él, o sea, del verbo, todas las cosas fueron creadas. Y sin él nada de lo creado llegó a existir. Y por si acaso alguien tenía duda quién era el verbo, en el versículo 14 Juan añade: y el verbo se hizo hombre, o sea, tomó naturaleza de hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora te das cuenta, Jesús es el creador de todo.
Sin embargo, Jesús en su naturaleza de hombre vivió en total dependencia del Padre. Y por eso es que muchas personas tienen dificultad entendiendo la divinidad de Jesucristo. Jesús no vino a buscar su propia gloria, Él vino a traer gloria al Padre. El Espíritu Santo no vino a buscar su propia gloria, Él vino a exaltar el nombre de Jesucristo. Y ahí vimos la Trinidad del Dios Trino trabajando en una unidad perfecta. Ahora, Jesús es el creador de todo. Ahora, esto es importante que usted lo entienda, porque lo que voy a compartir con usted ahora, si usted no entiende ese contexto bíblico, no va a poder entender por qué Pedro estaba tan alarmado de que Jesús quisiera lavar sus pies. ¿Por qué Pedro reaccionó de la manera en que Pedro reaccionó cuando Jesús comenzó a lavar sus pies? Tiene todo que ver con quién era Jesús. Jesús fue el creador de todo. Lo máximo, lo más grande, el Dios soberano ahora se convierte en el Dios que sirve. Se convierte en Jesús, el Hijo de Dios que viene a servir a nuestras vidas. Observa conmigo, versículos 6 al 9 de Juan capítulo 13. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, o sea que ya le había lavado los pies de algunos de los apóstoles. Y cuando llegó a donde estaba Simón Pedro, Pedro le dijo, ¿y tú, Señor, vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro dijo, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, como era conocido, siempre vivía en los extremos. ¿Conoce usted a alguien así? Entonces dijo Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Primero, no me toques, Jesús. Señor, no me lave los pies. Y cuando Jesús le dice, no vas a tener parte conmigo, entonces Pedro dice, no, pues entonces lávame, báñame de arriba abajo. Ahora, ¿qué yo quiero apuntar? Porque a veces no entendemos, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo. De hecho, esta enseñanza ha sido de gran bendición a mi vida, porque he aprendido unas cosas muy hermosas que Dios me ha enseñado mientras estudiaba este pasaje. El versículo 6 dice, cuando llegó a Simón Pedro, él le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? La palabra en el original griego es nipto, que significa lavarse. ¿Por qué esto es importante? Porque una cosa es lavarte y otra cosa es bañarte. Si usted va a cenar, típicamente usted no se baña, usted va y se lava las manos. Si usted está jugando voleibol en las canchas de arena, claro, debería bañarse luego, pero inmediatamente lo más importante es lavarse los pies para sacarse la arena de los pies. Ahora, lo que Jesús quiere hacernos entender aquí es que todo discípulo necesita lavarse los pies diariamente. Por eso Jesús le dice a Pedro, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Cuando dice no vas a tener parte conmigo, significa you will not have fellowship with me. No vas a tener comunión conmigo. ¿Sabe lo que ocurre? Ese acto de lavarse los pies, hermanos, representa específicamente, hermanos, la confesión de pecado. Y Jesús dice, ¿sabe? Nosotros diariamente cometemos, hermanos, pecados o faltas, las cuales debemos confesar al Señor. Y por eso cuando la Biblia habla en 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces parte de nuestro proceso y nuestro crecimiento de cristiano va a incluir, hermano, que de día en día reconozcamos y reflexionemos si hemos cometido alguna falta, y si lo hemos hecho, entonces tenemos nosotros que confesar esos pecados. Ahora, una cosa es lavarte los pies, y eso debe hacerlo diariamente, o sea, confesar tu pecado. Y otra cosa muy diferente es que debemos bañarnos. Ahora, en términos espirituales, por favor, esto no aplica en términos naturales, báñese todos los días. Pero en términos espirituales, es necesario bañarnos solamente una vez. Observa lo que dice Juan 13, versículo 10 al 11.
Dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está dando a entender? La palabra, de hecho en la Reina Valera usa la misma palabra, lavarse, en ambas ocasiones. La Nueva Versión Internacional lo traduce limpiarse y la otra es bañarse. Y esa es realmente la traducción correcta, porque la palabra original ya no es nipto, sino es lowo. Lowo significa bañarse, es bañar todo su cuerpo, o sea, to wash fully and completely. Lavarse completamente y todo el cuerpo. No es lavarse los pies, no es lavarse las manos, es bañarse completamente en su cuerpo. Ahora, por eso Jesús le está diciendo ahora a Pedro, Pedro, no es necesario que te bañe completo, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y le dijo, ya ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? Porque Judas, ¿sabe que Judas no había entregado su vida a Jesús? Judas no había sido lavado. Judas no era parte realmente de aquellos que iban a entrar al reino de los cielos, porque Judas tenía una misión diferente. Y aunque Judas estuvo expuesto a la verdad, nunca reconoció ni aceptó la verdad como él realmente decía. Como algunos piensan, Judas no había sido lavado todavía, su cuerpo bañado completamente en lo que Jesús estaba por hacer por él. Por lo tanto, Jesús está diciendo, Jesús sabía que lo iban a hacer, por eso dijo que no todos estaban limpios, no había sido lavado específicamente, en este caso bañado Judas. Ahora, todo discípulo necesita bañarse una vez. De hecho, Pablo toca este mismo tema en su carta a los Corintios. Y quiero que usted vea, hermano, porque la Biblia en muchos lugares complementa y afirma y apoya lo que el Señor enseña en otras partes de la Biblia. 1 Corintios 6, versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, que significa lo que tiene relaciones sexuales sin casarse, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora observa lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido o sea, lavados, bañados, santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra que usa no es la palabra de lavarse las manos, sino de bañarse. En otras palabras, Pablo está diciendo, muchos de ustedes antes eran adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, ávaros, pero un día tuvieron un encuentro con el Señor. Y vino el Señor y el Espíritu Santo hizo la regeneración. Vino y lavó su cuerpo, su alma, su espíritu, los bañó. No fue que le limpió los pies, lo bañó de arriba abajo. Y déjame decirte, cuando Dios nos baña, hermano, con su sangre preciosa, como se le damos hoy, quedamos limpios. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, no es que algunas partes de tu pecado fueron perdonados. No, el Señor te bañó de arriba abajo. El Señor quitó toda contaminación de pecado. El Señor quitó toda maldición sobre ti. El Señor te limpió, aleluya, y te bañó y te arrancó todo lo que decía maldición sobre tu vida, aleluya. Ahora, ¿sabe por qué Jesús lo pudo hacer? Porque en la cruz del Calvario, Él llevó sobre sí el pecado del hombre. Con su sangre, Él llevó, por eso dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación entre el Dios Padre y su Hijo cuando el pecado cayó sobre Jesucristo. La paga del pecado es muerte y Jesús pagó la muerte por nuestro pecado, pero la dádiva de Dios, dice la palabra, es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no solamente se nos lavan los pies o las manos, sino que somos bañados.
Y Pablo usa la palabra lobolo, que significa ser bañado específicamente, no solamente ser lavados. Ahora, a veces no podemos entender esto porque no tenemos otros ejemplos, pero Dios se encarga de darnos ejemplos importantes. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es una sombra de lo venidero? Y que muchas cosas pasaron para nuestro ejemplo, para que no cometamos las mismas cosas que cometió el pueblo de Israel. Entonces, muchas veces cuando el Antiguo Testamento habla de algunos casos específicos, es como una sombra de lo real, de lo verdadero, de lo que está por venir. Y quiero que ustedes vean un ejemplo claro de cuando Dios escogió a los sacerdotes, el linaje de Aarón, para que ustedes vean lo que Dios hizo con ellos. En el Éxodo 29, versículo 1 y luego el versículo 4, usted va a ver que al inicio los sacerdotes fueron bañados. Dice Éxodo 29:1, para consagrarlos como sacerdote a mi servicio, hará lo siguiente. Entonces Dios hablándole a Moisés. Y le dice una orden de lo que tiene que hacer, sacrificios, etc. Y después añade el versículo 4, luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. No le dijo los vas a lavar, lo vas a bañar. O sea, era la iniciación del comienzo de algo nuevo. Y era el sacerdocio que Dios había establecido dentro del tabernáculo de reunión bajo el pacto del Antiguo Testamento. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, aquí está el paralelo. Cuando venimos a Cristo y estamos dispuestos a ser discípulos verdaderos y confesamos a Jesús con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, la palabra dice que somos bañados. Somos realmente toda la pudredumbre del pecado, hermano, que traía maldición, es cancelada. Eso son buenas noticias, aleluya. Eso debe ser una razón, hermano, para dar gloria y honra al nombre del Señor, aleluya. Que hemos sido nosotros, hermano, bañados con la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero que observe la otra instrucción que Dios le da a Moisés con respecto a los sacerdotes. Versículo 18 al 21 de Éxodo 30 dice: haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse, no bañarse, lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. ¿Ve que contraste totalmente distinto? Al inicio, cuando van a inaugurarlos como sacerdotes, dice la palabra que Moisés tuvo que bañarlos. Ahora Dios instruye a Moisés, le dice: ahora cada vez que ellos van a hacer un sacrificio dentro del tabernáculo, ellos tienen que lavarse los pies y lavarse las manos. Lo que está indicando, hermano, y dice la palabra para que no mueran. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es santo y Dios no puede mezclarse con el pecado. Y ellos iban a hacer sacrificio, hermanos, representando al pueblo ante Dios. Y como Dios sabía que en su caminar, por eso se lo mandó a lavar los pies, en su caminar cometían pecado de manera diaria, y sus manos que hacían acciones que a Dios no le agradaba, entonces Dios le ordenó: ahora en vez de bañarse, van a lavarse las manos y van a lavarse los pies. Ese es el paralelo que quiere darnos el Nuevo Testamento. Cuando Pedro comienza esta discusión con Jesús y Jesús le dice: voy a lavarte los pies, Pedro dice: no, por favor, Jesús, tú eres el Señor, ¿cómo vas a lavarme los pies a mí? Entonces Pedro dice: Señor, pues báñame. Y Pedro no entiende nada. Pedro, yo he hecho contigo como hice con los sacerdotes en el tiempo de Moisés. Ya ellos fueron bañados, no era necesario que fueran bañados de nuevo, sino que se lavaran sus manos y sus pies. Y ese es el contexto, hermano, que nos permite a nosotros entender realmente lo que Jesús está enseñando en el acto de lavar los pies. Ahora, versículo 12, volvamos a la historia nuevamente de Juan capítulo 13. Juan 13:12 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? La pregunta que Jesús quiere que entendamos nosotros es:
¿Qué simbolismo tiene la toalla? Jesús tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos y dice que fue uno por uno secando los pies de ellos. Pedro está tan asombrado que el poderoso, el soberano, el creador del universo se haya humillado para lavarle sus pies, que Pedro dice, no, por favor, Jesús, jamás. Y Jesús le dice, I'm sorry, if you don't let me do this, you and I will not have fellowship. Y Pedro tuvo que humillarse y dejar que Jesús le lavara los pies. Ahora, la toalla tiene un simbolismo. Usted tiene que entender que cuando Jesús llega a aquel lugar, de hecho el pastor Gallego leyó ahorita la historia de cuando mandó Jesús a sus apóstoles para que buscaran un lugar, el aposento alto. De hecho el capítulo 13 al 17 de Juan, eso se narra todo dentro del aposento alto. Y son de las últimas palabras que Jesús dijo dentro. Eso fue 24 horas antes de que Jesús fuera crucificado, entregado para ser crucificado. Y dice que allí mandó una persona, cuando veas a alguien con un cántaro de agua, síguelo, porque en casa del Señor de ese hombre, de ese siervo, allí voy a posar yo y tomar la cena con ustedes. Y es interesante que el hombre tenía un cántaro de agua, porque Dios estaba pronto por enseñarle a ellos la importancia. ¿Qué sucedía? En los tiempos de antes, aquellos que eran más pudientes tenían siervos. Y cuando llegaban invitados a las casas, quien lavaba los pies a los invitados que llegaban era el siervo de la casa. Ahora recuerda, el dueño de la casa tenía siervos y el siervo lavaba los pies. Ahora Jesús está en un lugar que no es de él. Él no es el dueño de la casa. Y Jesús no tenía siervos allí para que le lavaran los pies a los discípulos. Y Jesús esperaba algo diferente de aquellos que le seguían. Aquellos que le seguían eran siervos de Jesús. Jesús era el rey, Jesús era el Señor y sus apóstoles eran los siervos. Y Jesús esperaba que alguno de ellos dijera, no, tenemos que lavarnos los pies. No podemos entrar a cenar con Jesús sin lavarnos los pies. Porque déjame decirte, antes no se sentaban así como sentamos nosotros a comer. De hecho, they were inclined, estaban inclinados como unas camas, y la mesa estaba en el medio y se inclinaban hacia atrás y así comían. Por lo tanto, no querían tener los pies sucios porque era una falta de respeto. Y por eso tenían, hermano, siervos que le lavaran los pies. Ahora, Jesús, en vez de atacarlos, Jesús dijo, la única manera que yo puedo llevar un mensaje que ellos reciban y realmente los impacte es sirviendo con mi ejemplo, mostrándole la importancia del servicio. Y por eso Jesús, cuando hace eso y toma el acto, luego le pregunta, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Yo me imagino que quedaron perplejos. Ninguno dijo una palabra y Jesús aprovechó entonces para explicarle. Y observa lo que dice el versículo 13 y 14 de Juan, capítulo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Primero Jesús está diciendo, soy un maestro, pero también soy el Señor. No cualquier Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Jesús le está diciendo a ellos, es cierto que ustedes me llaman maestro y señor. Escúchame por favor, que a menudo llamamos a Jesús Señor, pero no actuamos como sus siervos. You see what the problem that Jesus had here? They all called him Lord, but they did not behave as his servants. Ellos lo llamaban Señor, pero ninguno de ellos se comportó en aquel momento como siervo de él. Amado hermano, por favor, escúchame claramente. No puedes decir con tu boca que Jesús es el Señor y con tus acciones actuar como si tú fueras el Señor. Jesús siempre es el Señor y tú y yo siempre somos llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Y por eso Jesús comienza a hablar con ellos. Jesús le dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús sabía que ellos no eran realmente humildes. De hecho, más ahorita vamos a ver un caso donde ellos están discutiendo para saber quién es el más grande en el reino. Pero como Jesús sabe esto, Jesús los confronta y le dice, todo lo que ustedes están diciendo es bueno, es cierto, pero sus acciones contradicen lo que su boca está confesando.
Y Jesús ahora le lavó los pies y lo usó como un ejemplo para mostrarle algo, que el más grande está llamado a servir al más pequeño. Jesús era el más grande. Jesús era el Señor, el Dios encarnado. Sin embargo, hermano, teniendo la posición que Jesús tenía y teniendo, hermano, su forma divina, Él se humilló y tomó forma de siervo. Y ahí, hermano, es cuando Jesús le dice, ¿sabe? I am the top and I'm serving you. Who is below you? Who are you serving? ¿A quién estás sirviendo? Lo que Jesús está diciendo con una acción humilde, le está enseñando un principio fundamental e importante a cada uno de los apóstoles y a nosotros. Jesús le mostró que la forma en la cual Él mide la altura de un discípulo no es en centímetros, no es en pulgadas, no es cuántos metros mido, sino es por grados. Él quería que ellos y nosotros no olvidáramos que la cinta métrica que Jesús utiliza se mide a través de grados. Y esta es la pregunta que yo quiero contestar. ¿Cómo mide Jesús la altura de un discípulo? Cuando yo reflexionaba en esto y oraba al Señor, el Señor me dio estas palabras que creo que resumen el mensaje. Y esto es lo que tú tienes que entender. Cuando Jesús mide la altura de un discípulo, lo hace en base a los grados de inclinación que tiene hacia la tierra y no por los grados de elevación que tiene hacia el cielo. Vuelvo a repetirlo, cuando Jesús mide, hermano, la altura, la grandeza de un discípulo, no lo hace en base a los grados de elevación que tenemos nosotros, sino en base a los grados de inclinación. ¿Sabe lo que Jesús? Jesús era lo más grande. Pero Jesús dice la palabra que tomó, se quitó de hecho su ropa, su manto que tenía, se quedó en el manto interior, tomó una toalla, se inclinó. Tú no puedes lavar los pies a alguien parado. Jesús se inclinó. La grandeza de Jesús y el ejemplo que Jesús le dio a los apóstoles fue que su grado, hermano, de inclinación era más grande que su grado de elevación. Ellos pensaban que era lo más grande y estaban discutiendo con Jesús quién iba a ser el más grande del reino. Y Jesús le dijo, no, no es la forma en la cual yo mido la grandeza de un hombre. La grandeza de un hombre se mide no por el grado de elevación que tiene hacia el cielo, sino el grado de inclinación que tiene hacia la tierra. En otras palabras, el grado, hermano, la forma en que Dios mide la altura de un discípulo tiene que ver específicamente con la humildad y el corazón de servicio hacia los demás. If you want to figure out how tall are you, how great are you, the question that you have to answer is, who are you serving? Si quieres descubrir cuán grande eres, cuán alta es tu estatura, la pregunta que tienes que responder es, ¿a quién estás sirviendo? Eso fue exactamente lo que Jesús le enseñó. En el versículo 15 y 16 de Juan 13 dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. Entonces Jesús le está diciendo, le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho. Eso significa que no importa la posición que tú tengas, tú tienes que ser humilde. No importa la posición que tú tengas, tú has sido llamado a servir. De hecho, mientras más alta es tu posición, mayor debe ser tu grado de servidumbre. Y Jesús lidia con ese asunto con los discípulos porque Él entiende el corazón de ellos. Ahora, esto es lo que el mundo pregunta. El mundo pregunta, ¿cuánta gente trabaja para ti? Pero nuestro Señor Jesucristo pregunta, ¿para cuántas personas tú trabajas o a cuántas personas tú sirves? You see how different it is? You see, the greatness of Jesus Christ is not measured by how many people we actually cover. It's how many people we are covering, we are serving. ¿Cuánta gente estamos sirviendo? Y esto es importante, hermano. Y eso no significa que cuando Dios nos bendice tenemos gente bajo nosotros, eso está mal. No, por el contrario, eso es un privilegio. Y en muchas ocasiones refleja el corazón de alguien que ha trabajado arduamente. La pregunta es, ¿qué haces cuando has llegado a la cima? ¿Qué haces cuando eres el pastor de la iglesia? ¿Qué haces cuando eres el ministro de tal ministerio? ¿Qué haces cuando eres el director de música? ¿Qué haces cuando eres el director de X o Y ministerio? You follow me? ¿Se da cuenta la perspectiva cómo cambia?
Es posible que tú seas el más grande donde trabajas o donde vives, el más grande en tu compañía, el más grande en tu familia, el más grande en tu ministerio, el más grande cantante, el más grande músico. Aún así, Dios espera que tú sirvas a aquellos que están debajo de ti. Porque tu grandeza no consiste de tu posición, sino de la actitud y la acción con que sirves a aquellos que están debajo de ti. Y por supuesto los que están por encima de ti también. Por eso Jesús enfatiza bastante bien esto. Y de hecho, en otra ocasión Jesús lidió con esto. Y fue muy cercano a la historia que le estoy contando. En el libro de San Marcos, Jesús habló sobre el método del mundo de alcanzar realmente la grandeza. Y para que entiendan el contexto, la Biblia enseña que los discípulos de Jesús estaban hablando y vino Jacobo y Juan, dos hermanos, y se acercan a Jesús, le dicen: Jesús, tenemos una petición. De hecho, hay otro evangelio dice que la mamá de ellos vino a pedirle a Jesús que le contestara una petición. Y Jesús le dice a ellos: ok, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ellos le dicen: Jesús, queremos que en tu reino yo sea sentado a tu izquierda y mi hermano a tu derecha. Que cada uno de nosotros estemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice: what? Are you kidding me? Jesús está sorprendido con lo que ellos le están diciendo ahora. Y dice la palabra que Jesús le dijo: ¿sabes? Eso ha sido decidido por mi Padre. Y Jesús le dice: ¿ustedes creen que van a poder participar de la misma copa? Y Jesús le dice: ¿sabes? De la misma copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. O sea que ellos van a morir también. Y murieron por el evangelio de Jesús. Sin embargo, el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, ya ha sido escogido por mi Padre. Ahora, cuando Jesús escucha esa conversación, la Biblia dice que cuando los demás apóstoles se enteraron, los otros 10 se enteraron, se enojaron muchísimo con Jacobo y con Juan. Y yo creo, esto no lo dice la Biblia, yo creo que la razón por la cual se enojaron fue porque ellos no preguntaron primero. Se me adelantó Jacobo, se me adelantó Juan. Yo debí preguntarle a Jesús, porque a lo mejor Jesús me da el lado derecho o el lado izquierdo. Por lo menos me conformo con el izquierdo. El derecho está bien a otro, pero a mí que me dé el izquierdo. Se enojaron, dice la palabra, que comenzaron a discutir entre ellos para saber y descubrir quién era el mayor dentro del reino. Y por eso Jesús tuvo que enseñarle quién era el mayor, el que servía. Y de ese contexto es que lo que le voy a leer ahora. Dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. En otras palabras, Jesús está diciendo: hay un método de alcanzar la grandeza en el mundo. Usted vea un país oprimido, vea un país subyugado, va a encontrar un dictador o un líder de esa nación que subyuga por la fuerza a aquellos que están sufriendo. No hace falta mencionar naciones porque creo que en su mente ya hay alguna de ellas. En el mundo la gente ejerce su grandeza enseñoreándose, dominando a los inferiores, a los más pequeños, a los pobres, a los subyugados. Dice: y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Ese es el estilo, la manera en la cual el hombre trata de alcanzar la grandeza. A veces yo veo, hermano, y me entristece cuando veo en mi trabajo secular personas que se están peleando por las posiciones. Por allá uno critica a uno, el otro critica al otro, porque mientras peor se ve uno, mejor se ve él. Y están esperando que llegue la noticia a los jefes para cuando llegue el momento de la promoción digan: no, sí, verdad, que él es malo, tú eres bueno. Y ese es el modelo del mundo. Hay gente, les decía la semana pasada que había gente que en mi compañía, ¿verdad?, donde trabajo, hay gente que no trabaja en unidad porque los jefes estaban buscando su propio bienestar, no el bienestar de los demás. Y por lo tanto había división y desunión. Pero Jesús dice: ese es el modelo. Jesús llamándole dijo: sabéis que los que son gobernantes en las naciones se señorean, sus grandes ejercen sobre ellos. Ahora, verá lo que Jesús le dice a ellos. Ese es el estilo de alcanzar la grandeza en el mundo. Ahora, vamos a ver el método que un discípulo de Jesucristo tiene para alcanzar la grandeza. Ahora, observa lo que Jesús dice en el versículo 43 de Marcos 10. Dice: pero no será así entre vosotros. En otras palabras, Jesús dice:
Among you people, let me tell you, among my kingdom, it will not be like that. Jesús está tratando de establecer un contraste muy claro entre el estilo de grandeza y liderazgo del mundo con el estilo de grandeza y liderazgo dentro de la iglesia de Jesucristo. Y él dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero en sentarse a la derecha y a la izquierda, le estoy añadiendo yo, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora te das cuenta, Jesús le está diciendo, hold on a second, please, that's the world order to be great. But in my church it cannot be like that. Jesús dice, en el mundo hay un orden, hay un método, hay un plan que el hombre secular usa para que la gente lo considere grande. Pero en mi reino es totalmente opuesto. Por eso Jesús se humilló y le lavó los pies. Y Jesús era el más grande. Lo que Jesús le estaba diciendo, él no quiso hacerlo menos a ellos. Yo soy el Señor y ustedes son los siervos, aunque eso era cierto. Él está diciendo, la manera de llegar a la grandeza es haciendo lo que yo estoy haciendo, sirviéndoles. El que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y después Jesús vuelve a enfocar su vida, su sacrificio, las cosas que él hizo, su humillación. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, si el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido, y él es el Señor, ¿qué va a ocurrir con aquellos que son sus siervos? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor? Ni el mensajero mayor que el que lo envía. En otras palabras, Jesús estaba pronto por enviarlos a ellos a llevar el evangelio. Jesús iba a ascender al cielo, y antes de ascender al cielo, Jesús quería asegurarse que los apóstoles y los discípulos actuaran con la misma humildad, con el mismo corazón que Jesús actuó, sirviendo a aquellos que realmente lo necesitan. Y con esto voy a terminar porque quiero ser breve. Jesús sabe algo sumamente importante. Es que como hijos de Dios, nosotros somos a veces muy olvidadizos. Jesús sabe que muchas veces somos muy buenos quoting, o sea, citando la Biblia. Somos muy buenos memorizando algunos pasajes bíblicos. Y Jesús conocía que eso era cierto no solamente con respecto a nosotros, sino con respecto a sus apóstoles y los discípulos. Por eso Jesús termina con un llamado a la acción. Observa lo que dice versículo 13 al 17 de Juan capítulo 13. Versículo 17 dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Se da cuenta? Jesús está diciendo, bienaventurados van a ser si ustedes aplican lo que yo les acabo de enseñar. En otras palabras, Jesús está diciendo que hay mucha gente, hermano, que sabe mucho. Hay mucha gente que se emocionan, porque déjame decirte, mensajes como estos nos tocan. En el momento somos impactados. Wow, Jesús hizo eso. Y eso es bueno porque puede ser el inicio de una transformación. Pero Jesús sabe que la emoción no trae transformación. Lo que realmente trae honra y gloria a Dios es que apliquemos. Santiago dice, no sean oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, el punto de acción, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es, si entendemos lo que Jesús enseñó y queremos ser bienaventurados, queremos ser dichosos, felices, no importa la posición que tengamos, entonces pongan en práctica lo que les he enseñado. Y eso es lo que Jesús está tratando de transmitir. El mundo piensa que la felicidad llega cuando hemos alcanzado una posición donde otros nos sirven. Pero la felicidad llega cuando servimos a otros en el nombre de Jesucristo. Es un contraste totalmente distinto. Mi pregunta para ti es sencilla. ¿Entiendes lo que te he enseñado? ¿Entiendes lo que Jesús quiso transmitirnos? Si lo entiendes y lo pones por obra, Jesús te garantiza que serás
bienaventurado. O sea, serás dichoso, serás feliz. Porque el éxito, hermano, de la felicidad se recibe en el momento que aplicamos los principios eternos de Dios. Dios te ama, pero si tú quieres ser un discípulo verdadero, ya Jesús te bañó, pero Dios todavía te está llamando a que laves tus pies. Dios todavía te está llamando para que seas humilde y sirvas los unos a los otros. Por eso Jesús dijo: ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. En otras palabras, hay momentos que tenemos que también no solamente servir, pero perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque si no, no puede haber una comunión como realmente Dios quiere. Si tú quieres ser grande, solamente existe una forma de lograrlo: sirviendo a tu hermano.